buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas. Les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todas las familias, amigos, vecinos, quienes hoy en este medio de dolor de nuestro hermano Leonardo y su esposita y sus hijos, estamos aquí para solidarizarnos. Estamos aquí para dar un pésame a la familia. Así que vamos a tener el programa en esta noche. Vamos a iniciar, sí, vamos a tener tiempo de adoración con nuestra hermana Michelle. Hermana Michelle, ¿quién está? ¿Ya? Y le pedimos también a todos los hermanos quienes están allá atrás, favor de tomar los asientos ya para poder iniciar en esta noche este programa. Por favor, tomen los asientos acá a mi derecha, están vacíos. Les rogamos, les pedimos de favor, ¿sí? Vamos a tener tiempo de adoración con nuestra hermana Michelle, ¿sí? Hermana Michelle, su tiempo. Luego tendremos alabanzas, exaltaciones, así continuaremos el programa. Ahí donde usted está, yo lo invito a que pueda ponerse sobre sus pies. Vamos a hacer este culto de gracias de lo que Dios nos ha permitido estar en este lugar. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido maravilloso, bondadoso con nosotros. Señor, hemos visto tu gracia y tu misericordia día tras día en nuestras vidas. Y hoy estamos aquí, Señor, unidos para agradecerte, para alabarte, adorarte.
Padre, reunidos, tú que miras y examinas los corazones de tus hijos, estamos, Señor, delante de tu presencia. No podemos, Señor, anteponer a tu voluntad, Señor. Tan solo nos resta, Señor, aceptar lo que tú nos das. En esta hora, Señor, levantamos nuestras manos. Aún este tiempo, Dios, de tanto dolor, oh Dios, de decirte gracias. Tu palabra nos dice que todo es para bien, Señor, y creemos en tu palabra. Habla a nuestros corazones lo que no quieres enseñarnos, Señor, lo que nos quieres decir, Señor. Tan solo resta adorarte y decirte gracias, agradecerte, Señor, porque tú eres la fuerza y el poder. Ahí donde tú estás, alza tus manos y dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo no tengo nada que ocultar, solo te pido fortaleza y la fuerza que viene de ti. Oh Señor, abrázanos con tu dulce presencia, consuélanos y danos esa fortaleza que necesitamos, Señor. Necesito, Señor, te necesito, Señor, te necesito, Señor. Sola no voy a poder, Señor, te necesito, Señor.
Gloria a Jesús. En esta alabanza decía Dios Todopoderoso. Amén. Así es que, bueno, paginichi tu que familia con Samskamanta, con Anka tuta kai Ñukanchi, wow que le una Ñukanchi wow que Leonardo, para familitas aquí se Cascamanta, Chinacho. Se mata cantazo, que hay cantitos. Ya, cantazo. Kay benin kasna, ñuka kuya hatun diosa, kanzatami, kusichini, cantakuni, kanzatami alabaza. Ya que horas o a que horas, may bigas papes canta kasibikusa, alabacosa zaminin kay cantito. Esta cantazo, a ver, makito un cantazo en Tuquicuna, con las palmitas, que nuestra hermana Joana era una hija de Dios. En Salmos 116 dice, un cristiano, un hijo de Dios, cuando muere, es una alegría, dice, para el Señor. Así que ella va a estar en la presencia del Señor. Aleluya, Jesús. Ya vamos. Sí, Jesús. Cantazo, que hay cantito. A ver, más que sitúan. Dios, poder Dios. Camba causa, ñuca causa, y paipa maquipi mi can. Chay mata ñanis canchi. Con acá tuta, último tutacina causa sunchi. Taita Dios, Juan, familias. Tu que iban, somasta causa con sunchi. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Gloria, papito lindo. Te pedimos por la familia Cabaducho. Que Dios lo bendiga en toda su vida. Sí. Aleluya. Cantazo. Sí, Señor. Ñuka kuya tu diosa, kanzata mi chini, hatangi sumakangi, tu kuita piskangi. Ñuka kuya tu diosa, kanzata mi kusichini, hatungangi sumakangi, tu kuita rurak piskangi. Hawa pachapitia. Kay para piti tapis, kan Dios mi churawas kangi, kanta ko si chichuni, hawa pa sa piti, kay pa sa piti tapis, kan Dios mi churawas kangi, kanta ko si chichuni. Aleluya, Jesús. Sí, suma cuya Jesucristo. Suma cuya Jesucristo, tu cuño que causa y vive. Can Dios te servir, can Dios te caticusa. Suma cuya Jesucristo, tu cuño causa y horas vive. Kan Dios ta katikusan, kan Dios ta katikusan. Jakiwa kay kapi pipis, manatag sa kirisonson, kang sa tamayas pa, tukwita mimis sa kuson. Jakiwa kay kapi pipis, manatag sa kirisan, kang mapuersas tamayas pa, tu cuida mi misa cosa. Wow, que Leonardo, Fanny, tú que familias, amata sa kiringicho, desanimadicho,
Jaihuaca Dios está servingue. Tú cuicama vida pequeña como guagua. Dios está servingue, alabangue. Y familia manantial de vida. Kaikunata rico cuspaka. Chipaka su advertencia mi can. Kangya mama y balaya causa culchi. Chihuahua Cunabac. Hay ejemplo, Dios tamañas para causar sunchi. Gloria a Jesús, aleluya. Santo del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Ñuca mañascata chasquiwangi, Jesús. Ñuca mañascata chasquiwangi, Jesucristo. Takak pipun jakakpi kanjata mi mañakun. Ñuka canta mañascata chasquiwangi, Jesucristo. Punjakak pitu takakpi kanjata mi mañakun. Kambang nyampi kausa kusa kambang kazusa mijaimos pachisanikpi kan Dios pichariri kambang nyampi kausa kusa kambang simita kusa mijaimos pachisanikpi kan Dios pichariri wasa. Gloria a Jesús. Allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré. Dígale, allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré. Vestido de blanco yo caminaré, corona de vida Cristo me. Vestido de blanco yo caminaré, corona de vida Cristo me dará. Esa es la promesa de nuestro Dios Todopoderoso. Más allá mi nombre escrito está, más allá mi nombre escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está. Dígale. El libro de la vida escrito está. Con pluma de oro mi nombre está. El libro de la vida Escrito está. Sí, Señor. Tu nombre, mi nombre. El nombre de Joana. Nombre de Leonardo. Y tu nombre en el libro de la vida. Por eso tenemos esa seguridad de que nos gozamos allá del cielo. Más allá mi nombre escrito está, más allá mi nombre escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, el libro de la vida escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, el libro de la vida escrito está. Vamos a decir esta alabanza. Gracias mi Dios por su amor. Gracias mi Dios por su amor. Vengo a alabarte mi Salvador. Dígale, gracias mi Dios por tu amor. Vengo a alabarte mi Salvador. Dispuesto con mi corazón te alabaré. Dispuesto con mi corazón te alabaré, te adoraré. Gloria a Jesús. Señor Jesús, tú eres. Señor Jesús, tú eres. Nunca me apartaré de ti. Señor Jesús, es mi Rey. Nunca me apartaré de ti. Aunque vas y luchas, te serviré el final. Aunque pruebas y luchas, te serviré hasta el final. Así es. Buenas nuevas predicaremos. Buenas nuevas predicaremos.
predicaré, todo el mundo te conocerá. Buenas nuevas predicaré, todo el mundo te conocerá. Proclamaré tu verdad, las maravillas de tu amor. Proclamaré tu verdad, las maravillas de tu amor. Así es. Sí, Señor. Proclamaremos, predicaremos. Leonito, siga adelante, no te des más. El Señor está contigo. Dice la palabra de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que adelante. Sí, Señor. Señor Jesús, tú eres mi Rey, nunca me apartaré de ti. Señor Jesús, tú eres mi Rey, nunca me apartaré de ti. Aunque en pruebas y luchas te seguiré hasta el fin. Dígale de todo corazón, te serviré hasta el final. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Dígale. Que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro Dios todopoderoso. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Jesús. Jehová tu salida, Jehová guardará tu entrada. Dígale. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, Señor. Jehová te guardará en tu salida, en tu entrada. Jehová te cuidará. No te desesperes, porque Dios está con nosotros. Gracias, Jesús. Sí. Aleluya. Sí. Jehová eres tu guardador. Jehová eres tu guardador. Jehová eres tu sombra a tu mano. Jehová eres tu guardador. Jehová eres tu sombra a tu mano. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí. Muchas gracias, toda la familia. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso. Él merece la honra y la gloria. Él merece que tú alabes, tú cantes al Señor. Merece, quiere ver tu gozo, tu alegría. Tu mora en tu corazón, no hay temor. Sí, alaba a Dios Todopoderoso. Continuamos.
Muy buenas noches a todos. Qué honor es estar esta noche para mí acompañándolos. Conozco a Marjorie ya unos meses y ella, con su gracia, su dulzura, su sonrisa, sus abrazos, pudo cautivar el corazón de cada uno de los que la conocimos. Sé que hoy es difícil para todos poder estar aquí porque sabemos que su partida fue repentina, que yo he podido analizar en estas noches, y es que promesa en Dios, y hoy ella disfruta de esa promesa. Podemos leer allí Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y yo compartía la noche de ayer con los amigos de la red y le decía a ellos que para mí es inevitable imaginármela como la vi el día de su graduación. Aquella foto que ella pudo postear con su vestido blanco, pero en vez de la museta que vestía, la corona que portaba en el cielo. Para mí no solo es un momento de tristeza, sino de gozo, porque disfruta a plenitud lo que el Padre prometió, la vida eterna, servido los banquetes para que ella pueda disfrutar. Así que yo le invito a que usted se ponga de pie y pueda disfrutar conmigo esta noche en honor a nuestros reyes, pero también en honor a Marjorie. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y todos decimos: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado, y perseguido desde hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy, aunque triste en la noche, yo sé que gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. La 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 sí, Señor. La 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 la
diste vida, cambiaste alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y yo cantaré, Y yo le cantaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y yo me callaré, día y noche cantaré, pues tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah. Él todo lo hace nuevo. Me has enseñado la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz. pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Quita nuestras vestiduras de tristeza y pone gozo. Y siento que Dios en esta noche está abrazando tu corazón, el corazón de su amada familia, porque Él es bueno. Y a los que lo amamos, a los que lo buscamos, a los que lo adoramos, todas las cosas nos ayudan para el bien. Amén. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues siempre va conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado, eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino, danzando cada temporada, danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado, por tu llagas en la
danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. La palabra de Dios nos recuerda que Jesús fue a preparar un lugar para ti, para mí, Yuri. Y cuando llegue nuestro tiempo, Él nos llevará a su presencia. Hoy despedimos a Marjorie, pero no es una despedida. Hoy es una despedida temporal, porque creemos en Dios. Tenemos la certeza de que un día, por su gracia, volveremos a abrazarnos. Yo te invito a que puedas sentirte cómodo esta noche. Te invito a que dejes tus cargas en Él, que puedas descansar y entregarle lo que sientes a Él. Decirle: Señor, hoy te entrego mi corazón, te entrego el dolor. Porque es normal sentir dolor, somos humanos. Te invito a que puedas entregarle tus cargas a Él y agradecerle por los años que pudiste conocer a Marjorie, por ese consejo que te dio, por la sonrisa que te brindó, porque era Dios a través de ella. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos, a ponerte cómodo, decirle cuán grande eres tú. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Díselo. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad. Su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
es tu fidelidad, Padre. Abrázanos. Abrázanos en estos momentos. Te necesitamos. Creemos en tu amor y creemos en el propósito de hacer este dolor. Se te escapa. Todo está bajo tu control. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo conoce, todo lo sabe. Todo lo sabes de mí. Cuando me das el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llevas mi vida a una sola, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí de tu paz. Todo es para ti. Todo es para ti, todo es por ti. Nuestro corazón hoy te ofrece una ofrenda de acción de gracias. Te entregamos todo, todo a ti. Todo es para ti. Todo se lo debo a ti. Todo
mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo es para Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Te amamos, Espíritu Santo. Entona la canción. Cuán grande eres tú. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande eres tú, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando yo imagino el cielo, yo me imagino todas las personas que un día partieron entonando esta canción delante de su trono. Y me los imagino a todos con las vestiduras más relucientes, diciéndole al amor de su vida, al Rey que todo lo puede, al Rey que todo lo sabe, cuán grande eres tú. Y creo que el estar aquí en la tierra es un desafío, porque ellos ya ganaron la victoria, están junto al Rey adorándolo, pero tú y yo aún seguimos aquí. Nos estamos preparando para ir al cielo a decirle a Él cuán grande eres tú. Hoy te invito a que analices tu corazón y te preguntes: Señor, ¿estoy preparado para encontrarme cara a cara contigo en el cielo? ¿Estoy listo para adorarte en el lugar de la promesa? Creo que hoy es un buen lugar, si has estado un poco lejos de Dios, decirle: Señor, ya no quiero vivir lejos de ti. Yo también quiero estar en algún momento arriba cuando tú me llames y poder decirte a mi corazón en toda una canción de amor por ti. Yo te invito a que tú puedas abrirle tu corazón a Dios. Señor, me disculpo contigo, perdóname. Yo también quiero estar allá. Cuán grande es Él, cuán
engrandecer. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Díselo. Mi corazón entona la grande es su cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Gracias, mi querida hermana, por ese tiempo de alabanza y de adoración. Gracias. En ese mismo posesión no se sienten todavía. Vamos a recibir la palabra del Señor con nuestro pastor Ángel, su tiempo en esta noche. Aleluya. Así que vamos a rezar de pie. A ver, respeto, sí, a la palabra del Señor, sí. Vamos a recibir con fuerte aplauso también la palabra del Señor en esta noche, pastor. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Que Dios bendiga en esta noche al pueblo de Dios. Vamos a orar al Señor para que sea Dios hablando en esta noche en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en esta hora maravillosa. Gracias, amado Dios, por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo, Señor. Amado Dios, tu presencia, tu poder y tu gloria se manifiesta esta noche. Tal vez no tengo palabras, Dios, pero tú tienes palabra, Dios, para cada familia, para cada oyente, Dios, el mensaje que tú tienes para ellos, Señor. Dispuestos a escuchar y aprender de tu palabra, Dios. Tu tiempo, Señor, toca cada vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Tomen sus asientos, por favor. Y si alguien no tiene asientitos, hay aquí adelante. Pueden pasar, hay asientos para que pueda estar un poco cómodo. Hay asientitos, pueden pasar, por favor, para que todos podamos estar un poco cómodos en esta noche. Cuando en una vida sucede algo, nada puede, hay veces, reemplazar la pérdida humana, especialmente en una familia. Nada puede reemplazar. Muchas veces en la vida, los padres, los hijos, aprendemos una gran lección. Nadie entiende lo que pasa muchas veces en la vida. Nadie se ocurre pensar, decir, bueno, ¿qué pasará mañana? ¿Qué ocurre? ¿Cómo está? En esta noche quisiera hacer unas pequeñas preguntas. ¿Cómo está
la familia en esta noche? ¿Cuál es la vida que usted está llevando cada día? ¿Cómo es la vida de la familia? Quiero compartir una familia en la Biblia que realmente me sorprende. Su valor, su capacidad, su resistencia, que muchas veces como seres humanos no estamos, hay veces preparados para enfrentar situaciones como esto. Invito a abrir en el libro de Job, capítulo 1. La Biblia habla de una familia. Dice las Escrituras, libro de Job, capítulo 1 y el verso 2. Nacieron 6 hijos y 3 hijas. Su 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 501 ternillas, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Uno, amada iglesia, tome en cuenta lo que la Escritura nos quiere decir esta noche. Habla a los hermanos. Job tenía, ¿cuántos hijos tenía? 7 varones, 10 mujeres. En total, ¿cuánto era? 10 hijos, ¿verdad? Pregunte a su hermano que tiene a su lado, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tiene usted? Alguien dice, pastor, yo quiero solo 2, yo quiero solo 3, yo quiero solo 4, ¿cierto? Quiero en esta noche primero preguntar a los hijos. Usted puede ser universitario, puede ser preparado, puede ser máster, puede ser teniente, puede ser una persona importante. Pero la Biblia nos enseña que los 10 hermanos, 7 varones, 3 mujeres, tenían una preciosa relación entre hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Menciona a mí las Escrituras. Ellos hacían sus cumpleaños, porque dice, hacían fiestas en sus días. Llamaban a sus hermanas, compartían una vida de hermandad verdaderamente como hermanos. Si usted me pregunta, pastor, ¿se puede vivir bien entre hermanos? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? ¿Se puede tener una relación saludable entre hermanos? Yo le digo algo, amada iglesia y familias. Si usted no tiene a Jesús, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha entregado su vida a Cristo, yo dudo de su relación. Porque muchas veces el ser humano aparentamos estar bien. La verdad es que los hermanos debemos saber llevarnos bien, respetarnos mutuamente, desde el más mayor hasta el más menor. ¿Por qué, queridos jóvenes? Aquí está la respuesta de Joana. Una joven con sueños, licenciada, recién graduada, todo joven con grandes aspiraciones, pero hoy está solamente en un ataúd frío. Ahora no regresará físicamente. Un día resucitará, dice la Biblia. Pero mientras estamos acá, todo lo que está pasando es una gran reflexión en la vida.
para enseñar. La Biblia está enseñando a nosotros hoy. Muchas veces ya la Escritura dijo, debemos vivir bien entre los hermanos. Debemos caminar juntos entre los hermanos. Yo les animo. Qué bonito es cuando los hermanos dicen, bueno, tengamos la fe, caminemos juntos, vayamos a la iglesia juntos, busquemos a Dios juntos como hermanos, apoyémonos juntos como hermanos. Cuando no hay una relación, no hay vida, cuando un hermano está a un lado, otro hermano está por otro lado, no sé dónde están los restos, pero qué lindo es tener una misma fe, tener un mismo Dios, tener el mismo amor los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Como hermanos. La Biblia habla de una relación. Ellos hacían banquetes, hacían fiestas entre hermanos, se llevaban muy bien, estaban bien unidos como hermanos. La Biblia no dice que ellos estaban divididos religiosamente. Hay veces quizás no sea malo que uno tenga tal vez una denominación, otra denominación, pero lo más lindo es tener a ese mismo Dios y estar todos juntos, caminar juntos, servir juntos a Dios como hermanos. Porque la Biblia está enseñando y las lecciones nos están enseñando. Cuando la hermandad, cuando los hermanos están unidos, cuando los hermanos están juntos, cuando se aman, cuando se respetan como hermanos, esa es vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu hermano vaya de esta tierra, cuando vaya de tu hermana de esta tierra, entonces quedará en su corazón no la tristeza, no el sino la alegría, la paz, la felicidad de poder haber compartido con mi hermano durante toda la vida que pude vivir en esta tierra. De lo contrario habrá sufrimiento. De lo contrario habrá tristeza. Diremos, ¿por qué? ¿Por qué no ayudé a mi hermano? ¿Por qué no estuve bien con él? Ahora es demasiado tarde. Alguien puede acercar a un féretro, pueden pedir 1000 perdones, pueden abrazar, pueden decir perdóname, pero pregunto, ella responderá. Ella ya no responderá. Ella ya no está aquí, solo está su cuerpo. Pero si estás en vida, si tienes tus hermanos, es tiempo de amar. ¿Cuánto dice? Es tiempo de querer. Es tiempo de respetar como hermanos y vivir bien. ¿Dónde encuentra esto? Solamente en Jesucristo. Amada iglesia, solamente en Jesucristo. Job conocía a Dios. Job caminaba con Dios. Por eso él había enseñado que sus hijos sean buenos hijos, que aprendan lo primerito. Antes de ser antes de ser grandes terratenientes, antes de ser los mejores ciudadanos, Job enseñó que sus hijos aprenden a vivir en una buena relación entre hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora preguntemos a nosotros, ¿cómo es nuestra relación? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Se hacen fiestas año una vez? ¿Te invitas cuando tienes un cumpleaños, llamas a tu hermano? ¿O cuando le llaman, usted le gusta ir? ¿O no le gusta como hermano? Tal vez no le interesa. Hermanos, solamente estamos en la tierra. Esa es la vida que Dios enseñó. Este es un gran hombre de grandes lecciones. Él está siempre
mostrando Dios a través de las experiencias de los grandes hombres. Dios nos ha enseñado esa linda relación, queridos jóvenes. No te olvides, para que el día de mañana no te quede un mordimiento, para que no te quede un dolor. Enséñale a sus hermanos, comparta con sus hermanos, viaje con sus hermanos, haga fiestas con sus hermanos, goce con sus hermanos mientras está en esta tierra. ¿Cuántos aplauden a Jesucristo? No seas malo con tus hermanos. Llévese bien con sus hermanos. Ámense los unos a los otros. Compartan. Esa es la vida de hermanos. En la vida de los hermanos, Dios ha hecho diferente. Uno es más inteligente, otro quizás menos. Tal vez unos tengan mejores sueños, otros no. Pero eso no significa de que debe haber una discriminación. Eso no significa de que tal vez no se pueda trabajar. La vida es desigual. Algún hermano sobresale, algún hermano todavía le falta. Pero si usted ya alcanzó la meta, entonces es importante recordar cuando eran pequeñitos, jugaban en la misma casa, corrían en la misma casa, hacían travesuras en la misma casa, comían de la misma comida. Y ahora cuando eres grande, comparta también con sus hermanos. ¿Por qué? Porque algún rato nuestros hermanos también estarán como Joana, simplemente esperando un último adiós. Esa es la vida de los hermanos. Si estamos haciendo algo mal, corrijamos. Si no sabes llevar bien con tu hermano, hágalo. Pero si quieres ser efectivo, acerque a Jesucristo. Entrega su vida a Cristo. Él es el profesional en enseñar, en gobernar a nuestras familias para que podamos vivir una vida de bendición. Número 2, vamos a ver otro texto mismo a continuación. Verso 5, Job capítulo 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos, blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quisiera saber en esta noche, ¿dónde están los padres? Mientras nuestros hijos o no están llevándose bien, entonces ahora, ¿cuál es el deber de los padres? ¿Dónde están los padres? Dice que Job oraba una vez a la semana. Hola, si estamos aquí de Dios. Job venía a la casa de Dios tal vez cuando él quería. Él dice: tal vez mis hijos, quizá mis hijos fallaron, Dios. Estaban haciendo reuniones, tuvieron alguna inconveniencia. Él se levantaba todas las mañanas, daba rodillas, levantaba el altar, decía: Padre, por mis hijos desde esta alabanza, por mis hijos desde este sacrificio, por mis hijos, Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús? La pregunta es: ¿qué hace como padre por sus hijos? La última vez que oraste por ellos, ¿qué estás haciendo como padre? Sus hijos corren peligro en las carreteras. Sus hijos corren peligro hoy en día. Padres, tal vez estamos preocupados solamente en el trabajo económico, quizás en los estudios profesionales, mientras los hijos están corriendo peligro. Pero su oración, su devoción siempre debe estar delante de Dios.
Muchas veces, si como padres no estamos haciendo nada, no estamos preocupados por nuestros hijos, mientras ellos, la vida de ellos debe ser de buena relación y la vida de nosotros los padres debe ser en comunión cada día con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres hemos cuidado por nuestros hijos? ¿Cuántos padres están cada día a ver, mi hijito, está tranquilo, hasta ver a usted desarrollar espiritualmente, físicamente, emocionalmente, hasta que seas un gran siervo de Dios? Yo estaré orando contigo, llevando a la casa de Dios, enseñando valores. Entonces, estos padres, hermanos, necesitan esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? El deber de los padres. ¿Acaso nuestros hijos estarán toda la vida con nosotros? Nosotros estamos viendo lecciones. Hace 2 días sepultamos a una madre. Siempre mis mensajes han sido, hermano, vivamos como que mañana fuera el último día. Dice la Biblia que nuestra vida es como una nube que pasa, una flor que se marchita. ¿Por qué tendrán que pelear la gente? ¿Por qué hay discusiones en las familias? ¿Por qué el esposo amanece con un hígado afectado? ¿Por qué la mamita hace mal? ¿Por qué los hijos cuando regresan del colegio o la universidad llegan molestos? ¿Qué tendrá que decir a los hijos? Tienes que hacer esto por obligación. Debe haber paz en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Debe haber paz, debe haber alegría, debe haber felicidad, debe haber respeto, amada iglesia. Eso enseña la palabra de Dios. El deber de los padres es estar clamando por nuestros hijos todo el tiempo mientras estemos en esta tierra. No cuando recordemos. Querida familia, hay veces como padres sí nos preocupamos buenos estudios, sí nos preocupamos buenos colegios, sí nos preocupamos que nuestros hijos sean buenos profesionales, pero no nos preocupamos muchas veces de su salvación. No nos preocupamos muchas veces de que ellos mañana cuando mueran serán salvos. De Dios, una joven demostrado sí su interés por la vida espiritual, por la vida social, por la vida familiar. Estaba conversando con los familiares muy cercanos a ella. Esos sueños maravillosos, hermano. Si usted pregunta ¿por qué pasa esto? Tal vez ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Para mí hay veces se pone pequeño a este gran hombre que oraba, presentaba a Dios sacrificio por sus hijos. Llega un día una noticia tan desgarradora y tan difícil de escuchar. Vamos al verso 18, Job 1:18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para dar la noticia. De nuestro hermano Leonardito se fue solo una hija. A este gran hombre que llenaba todas las mañanas del santuario del rey con oraciones. Y estos jovencitos que se llevan muy bien entre hermanos, un pequeño viento sopló la casa
cayó la casa y ¿qué dice? Todos murieron. Usted puede preguntar, pastor, ¿por qué me puede pasar esto? ¿Por qué puede ocurrir mientras estamos bien, mientras estamos adorando, mientras estamos orando, mientras estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué me puede pasar? Humanamente podemos hacer esa pregunta, podemos haber hecho esa pregunta. Alguien me dijo, pastor, ¿qué está pasando, manantial de vida? Yo dije, nada más, el Señor nos está amando siempre. Él sabe lo que hace y Él sabe por qué lo hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál sería tu reacción a escuchar esa noticia? ¿Cuál era la reacción de Leonardito al escuchar la noticia? Cuando yo escuché la noticia, sí me cayeron las lágrimas. Porque dije, tan jovencita todavía, sus sueños, sus anhelos, su búsqueda a Dios. Amadas, ¿cuál sería la reacción suya? Por eso, amadas, vamos a entender a esta linda familia. Preguntemos a Job, ¿qué hizo él? ¿Qué dijo él? Esta noticia que llevaron a él. En el verso 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y lloró. No sé qué dice tu Biblia. No dice lloró, ¿qué dice? Adoró. ¿Cómo es posible, pastor, adorar a Dios en el momento del dolor? ¿Cómo es posible que Job no le dejó salir sus lágrimas, sino comenzó a adorar? Grande eres Dios, poderoso eres Dios, maravilloso. Él no dijo, ¿por qué, Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos para adorar a Dios en momentos de tristeza? ¿Cuánto estamos dispuestos a adorar a Dios en momentos que nos pasan muchas cosas en esta tierra? ¿Cuánto estamos dispuestos a decir, bendito Dios? ¿Qué más hizo Job? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. ¿Cuántos aplauden a Jesucristo? Es absurdo, ¿verdad? Alguien puede decir, pastor, es que la Biblia es religiosa. La Biblia es la... Todos los hombres en el mundo, la ciencia han sacado de la Biblia. En la Biblia está todo. Él dijo, desnudo nací y desnudo medir. Bendito tu nombre, Jesús. Jehová me dio, Jehová me quitó. ¿Cuántos tenemos de ese? Este hombre no está hablando, no era desobediente, no era un hombre malo, era un hombre de adoración, era un hombre de ejemplo que cada día estaba adorando y estaba hablando con sus hijos, y sus hijos demostraron un ejemplo, una gran unidad en familia. Pero llega una noticia a decir, sus hijos todos se han muerto. Solamente dijo, voy a adorar a mi Dios. Vine vacío, vine sin hijos, y si así la voluntad de Dios, regresé, bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuál es nuestra postura siempre frente a las situaciones? Como humanos hay veces lloramos, como humanos nos preocupamos, sí, pero no olvides, cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está contigo, aunque el diablo quiera verte sepultado, el diablo quiera verte abajo, jamás va a ocurrir, porque es todopoderoso. ¿Cuántos aplauden a Él?
Si usted pregunta, ¿qué es este hombre? ¿Qué ocurrió a este hombre? ¿Cómo termina este hombre? Quizás los que ya han leído la historia de Job, que no es nada nuevo, le invito a leer en el capítulo 42, el verso 11. Vamos a leer desde 10. Job capítulo 42, verso 10 dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se reconciliaron de él, y le consolaron de todo aquel mal que había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro. ¿Sabes por qué nos reunimos? ¿Sabes por qué usted está aquí? La Biblia enseña, cuando hay este dolor, siempre usted no viene con las manos vacías, ¿verdad? La Biblia demuestra cuando Job estaba afligido, cuando Job estaba triste, cuando Job perdió todo, vinieron sus hermanos, vinieron la familia, vinieron los amigos. ¿Qué nomás trajeron? Dinero y anillo de ¿qué? De oro, ¿cierto? Es usted cuando va a acompañar a alguien, dice: no puedo ir con mis manos vacíos. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar en el momento del dolor. ¿Cuánto dicen amén? ¿A cuánto le gusta ayudar en el momento del dolor? ¿A cuánto le gusta extender la mano en el momento del dolor? Hermano, la ansiedad no es simplemente para decir lo que ha pasado. No es solamente ver lo que ha sucedido, sino es ayudarles a levantar, ayudarles a contribuir, ayudarles a decir: hermano, al dolor que tú tienes, yo sumo a ese dolor. Aquí te podemos ayudarles. ¿Cuánto dicen amén? Es la bendición de Dios. ¿Qué pasó? El verso 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y de la tercera Keren Apu. Y no había, mire, es interesante, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Cómo lo ves? Cuando estas cosas pasan, familia, no llamemos fracasos, no llamemos tristeza, no llamemos pérdida, no llamemos qué estará pasando a la iglesia. Solo digamos: las bendiciones serán multiplicadas. ¿Cuántos alaban a Jesús? Las bendiciones serán multiplicadas para Leonardito, para su familia, serán multiplicadas. Así es nuestro Padre Celestial. Él nos deja pasar una lección, pero al terminar esa capacidad, Job jamás se fue para atrás, jamás lloró ni siquiera por sus hijos. No es que Job no tenía su corazón, pero Job estaba decidido, estaba dispuesto a perder todo, pero jamás él quiso olvidar del Rey de Reyes, Señor de Señores. Querida familia, nos puede pasar todo en esta tierra, pero jamás olvides de ese Dios que te da vida, ese Dios que te da poder, de ese Dios que te da salud. ¿Cuántos glorifican a Él? Jamás olvidemos. Job recibe
el doble de lo que tenía. Sus hijos eran las más hermosas, dicen las hijas que le nacieron a Job. La familia, no te olvides, cuando Dios nos pone la mano encima, como dice su palabra, castiga a su hijo. Así es, Padre, para levantarnos, para bendecirnos, para llamarnos la atención, para decir: hey, pare un poquito, hermanos, ya no peleen más, ya no discutan más, ámense como hermanos. Hey, padres, caminen con sus hijos, tengan una linda relación con sus hijos, amen a sus hijos y vivan una vida de bendición. Entonces vendrá duplicado las bendiciones. ¿Cuántos aplauden a Cristo Jesús? No le llames fracaso, no le llames pérdida, no le llamas ¿por qué está pasando? No, solo dile: Dios, yo sé que vendrá las bendiciones de ti. Yo sé que Dios traerá el doble porción de lo que Él me ha dado para que yo siga disfrutando. Pregunto, Job disfrutaría de bendiciones. ¿Cuánto dicen sí? ¿Cuánto dicen no? Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Aleluya. No solo pasa eso, le aumentan la vida a Job. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nos alaba. Si quiere aplaudir, aplaude a Él, porque Él es Rey todopoderoso, el eterno, el creador. No le llames fracaso, no le llames el por qué. No juzguemos lo que no sabemos, pero seguro Dios quiere tratar con nuestras familias. Manantial de vida, este es despertar. Hace un poco dije una vez más, hace unos días sepultamos a una madre de familia que no estaba enferma, simplemente estaba pocos días enferma. Hoy vamos a sepultar a una joven. Yo sí tengo un mensaje. Yo digo: Dios, nos está llamando la atención. ¿Cómo estamos la familia? ¿Cuál es el valor de los padres? ¿Cuál es el respeto de los hijos? Queridos jovencitos, no sueñes solamente solos. No sueñes solamente a tu manera. Acércate a Dios. Ríndale cuentas a Él. No te preocupes por la vida. Preocúpate como Joana si no estuviera así en la tierra, con sus 22 años de vida. ¿A dónde pasarás el resto de tu vida? No serás que no vayas a encontrar el cielo. No dudes ni te engañes, pueblo de Dios. Para salvar necesitas a Jesús. Si tú tienes a Jesucristo, así como Joana la tuvo. Joana buscó a Jesús. Quería saber más. Me dijeron: pastor, estoy yendo a la casa de familia de Dios. Yo siempre he dicho a los que quiera que vayas, traiga testimonios. Ese amor, demuéstrelo. Lo triste es, donde quiera puedes ir, no aprendes nada. Si estás yendo allá, aprende. Con los amigos, muestra tu actitud, traiga buenas noticias, ayúdalo a los demás. Querida familia, lo que Dios quiere es la atención hoy. Yo les animo y siempre me recuerdo, desde el momento que vine como pastor a Manantial de Vida, Dios me dio la enseñanza, me dio una orden. Mayor parte de mensaje será en familia. Háblale a la familia. ¿Sabes por qué, mis queridos hermanos? Nosotros ya estamos ancianos. Nosotros ya estamos de bajada. Cuando tú no estés, ¿quién llevará la obra? Cuando tú no estés, ¿quién emprenderá la iglesia? Cuando tú no estés, ¿quién llevará el mensaje del reino? Por eso Dios está preocupado que nosotros los padres inculquemos a nuestros
nuestros hijos para que sean hijos verdaderos, salvados del reino de los cielos. No te olvides. Lo mejor que puedes dar es que sus hijos conozcan el evangelio. Que sus hijos ya no vengan a la iglesia porque tú le empujas. Que no venga a cantar porque tú le llamas. O porque tú lo pides. O porque tú estás en un grupo. No, mis amados jóvenes. Sino que tú tengas ese amor, ese hambre, esa sed, que le digas: papito, mamita, me voy a la casa de Dios. Vengo del colegio, vengo de la universidad, pero de trabajar, pero quiero terminar adorando este día a mi Padre. Quiero terminar cantando a mi Padre. Hasta ese día, queridos padres, luchemos por nuestros hijos para que ellos sean buenos adoradores, así como era Job en todo tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No nos cansemos. No nos cansemos que nuestros hijos queden atrás. No diga, pastor, que no, mis hijos, no. Cuando los padres pueden estar tranquilos, cuando vemos a nuestros hijos inspirar solos. Hoy están migrando muchos. Hoy están yendo muchos hijos a otros países. No tengas miedo. No tengas temor. Cuando yo salí a Guayaquil por primera vez, a mí me dijeron: vayas a Guayaquil. Porque vas a la ciudad, cuando van allá aprenden a ser ladrones, aprenden a ser malos. Yo dije: ¿será que al llegar le obligarán a robar? ¿Será que en la ciudad obligarán a hacer algo mal? Yo pensé eso, porque decía: en la ciudad la gente se daña. Pero cuando llegué aquí, lo único que hice es preguntar a mi hermano. Dije: hermano, ¿aquí dónde hay una iglesia? Mi hermano dice: allá arriba en la loma hay una iglesia chiquitita. Ahí se reúnen 5 hermanos nada más. Digo: hermano, ¿tú estás yendo? Dice: no, yo no estoy yendo. Vamos, que me deje. Ese día, hasta el día de hoy, voy a congregar en la casa de mi Padre Celestial. No me obligaron a hacer, no me obligaron a ninguna otra cosa. Servimos al Señor. Después de poco tiempo mis padres vinieron. Ellos fallecieron en Manantial de Vida. Por eso, queridos hermanos, cuando están, tú eres el que vas a llevar esa herencia del ministerio. Si estás al lado de un hijo, dile: tú eres la herencia del ministerio. Vas a hacer lo que yo estoy haciendo. Tú vas a predicar como yo estoy predicando. Tú vas a impartir el evangelio como yo estoy haciendo. Pero no te canses, querido papá. Nuestro deber es, como Job, todos los días demostremos a nuestros hijos oración y alabanza. Demostremos a nuestros hijos adorando a un Dios todopoderoso. En esta noche le invito a ponerse. Quiero que reflexiones conmigo en esta noche. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está la relación entre hermanos? Si tienes hermanos todavía. ¿Cuál es la vida del padre, de la mamá? ¿Cómo estás? ¿Acaso ya te has cansado? ¿Acaso has dicho: mi hijo ya no hace caso? ¿Acaso estás cansado de decir: oh, mis hijos no quieren ir a tu casa? No le invítale a Jesús. Él cambia. ¿Cuántos dicen amén? Él cambia. Dile que tú necesitas de Cristo, pero demuestre con su ejemplo. Si tú como padre ya tienes a Cristo, demuestre con su ejemplo. Adora, si es posible, todos los días. Glorifica su nombre todos los días. Y sus hijos serán bendecidos. Y cualquier cosa que esté pasando a usted, no tengas miedo. El Padre te va a bendecir el doble de lo que estás perdiendo. El Padre te va a bendecir el doble de lo que tal vez te han quitado. Él es bueno. Levantemos nuestras manos. Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. No podemos hallar otro hombre en esta tierra.
No podemos encontrar otro lugar como tú, Señor. El que encanta. Tú enseñaste a Job, a Padre excelente. Enseñaste a los hijos a ser buenos ciudadanos y tener unión como hermanos. Cuando Job fue sacudido por el mal, cuando Job levantó su voz, dijo: aunque todo me hayan quitado, bendito sea tu nombre por siempre. Y esa fidelidad a Job fue duplicado las bendiciones. Señor, la hermosura de la vida de sus hijos refleja, Dios, que tú eres misericordioso, tú eres grandioso, Padre. Muchísimas gracias, Dios. Yo no puedo decir por qué nos está pasando esto. Yo no puedo, Señor, pensar en otra cosa. Solamente hemos reunido en esta tarde para alabar. Dios, tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de mis hijos, tú eres el dueño de nuestra familia, tú eres el dueño de toda la economía, Señor. Padre, aunque hoy el mundo está mal, aunque hoy parece que todo está perdiendo, aunque todo está siendo sacudido, pero creemos, Dios, ya vienen las bendiciones. Tu palabra dice, Dios, vendrá momento de paz y alegría, porque tú jamás olvidarás de tus hijos, Señor. En medio de la tristeza, en medio del dolor, Señor, siempre nos has enseñado a seguirte adorando, Padre querido. Bendito sea tu nombre, Señor. Esta noche levantamos nuestra adoración, levantamos nuestra alabanza, Padre amado, en este momento del dolor, Señor. Padre, aquí está la familia, aquí están los hermanos, aquí están los amigos que llegaron, Señor, para estar juntos con mi hermano Leonardo en este momento del dolor, Padre. Consuela, Dios, con tu espíritu. Dios amado, no le llamamos pérdida, más bien Joana adelantó al reino celestial. Su padre será bendecido, su madre será bendecida, sus hermanas serán bendecidas, Padre, porque así afirma tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, y perdona, Señor. Perdona, Padre, si en esta noche tenemos algún problema, si aquí hay un hijo que está viviendo mal, si aquí hay hermanos que tal vez todavía no tienen conocimiento de tu palabra. Aquí hay padres que tal vez están peleados con sus hijos. Aquí hay padres que están viviendo mal con sus hijos. Señor, perdónalo, Padre. Enseña que reconciliemos, enseña que amemos, enseña que respetemos tu palabra y vivamos en unidad, en felicidad, gozando siempre con la familia, porque sabemos que mañana ya no estaremos, Padre. En el gozo de Jesús, bendito sea tu nombre y bendito sea tu pueblo. Amén, amén. Aleluya. Así que solamente di a tu hermano que tienes a tu lado, dile, ya vienen las bendiciones. Dile, viene triple bendiciones. No está pasando, ahí vienen las bendiciones. No importa lo que te hayan arrebatado, pero Dios jamás olvida. Que Dios bendiga a mis hermanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pastor, por esta palabra tan maravillosa. Gracias, como dijo pastor, esto estamos aprendiendo, esta lección nos enseña a cada uno de nosotros. No es solamente para ellos, sino para mí, para ustedes, para todo el pueblo. Es una lección, es una advertencia, cómo estamos nosotros también. Así que sigamos adelante. Hoy en esta noche vamos a tener una ofrenda para nuestros hermanos dolientes. Yo sé que con una ofrenda, con cualquier obsequio o regalo que le demos, no podremos dar la vida de su hija, pero sí vamos a dar un consuelo, una palabra, un ánimo a ellos. Así que en esta noche vamos a tener
esta ofrenda. Nuestros hermanos Ujieres, por favor, pongan en cada sección, y ahí estamos, vamos a esta ofrenda. Así que mis queridos familia Manantial, todos los hermanos quienes estamos aquí, vamos a depositar una ofrenda de amor. Sí, vamos a iniciar. Los que somos de aquí ya sabemos, levante, venga por su mano derecha. Por favor, sí, le pedimos ese favor. A ver, Samuichi, imita charisca, su centavito, ima, pesamo paiche, ña deposita paiche. Con esa ofrendita de amor para toda la familia Cavaduche. Hoy en esta noche vamos a decir, mi querido hermano, te bendecimos y no te siga firme en las cosas del Señor. Hoy llorarás, hoy estarás triste, pero el día de mañana Dios dará mejores consuelos. Vendrán mejores bendiciones. Gloria a Jesús. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y gracias también quienes están siguiendo a través de La Voz de Manantial y Manantial TV. Así que si usted no avanzó, no alcanzó a venir hoy en esta noche para acompañar a nuestro hermano Leonardo Cava, su esposita Hilda María Uche. Así que puede venir el día de mañana y también siga a través de estas páginas, compártalo a los demás, a los amigos, hermanos, a través de Manantial y Manantial TV. Estamos transmitiendo desde la iglesia Manantial de Vida, de aquí de Guayaquil, Ecuador, Bastión Popular. Ya, muchas gracias. Ya estamos. Y vamos a poner en la mano del Señor esta ofrenda bendecida, multiplicada del hermano Leonardo. Bueno, hermano, oremos por la ofrenda. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, Padre, por esta ofrenda de amor que han depositado los hermanos para una causa. Bendito Dios.
que sirva para el beneficio de la familia, ya que en este momento está con dolor por la pérdida de un ser querido, Dios. Que esto en algo le dé consuelo, Padre. Te damos gracias por cada amigo, hermano que ha depositado esta ofrenda. Gracias, mi Dios. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Acérquense para allá. Bueno, mañana también va a estar aquí mismo, en este lugar. El día de mañana estará ya anunciando a qué hora será el traslado. Y cuando, me parece que me dijeron para el día viernes, pero no sabemos la hora. Y el día de mañana estará anunciando todo esto. Así que de repente alguna iglesia han venido pues para poder participar en un especial, puede pasar y puede solicitar. Y si alguien ahorita para nuestro hermano Leonardo, para nuestra hermana Hilda, pues puede pasar. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una alabanza más. Luego pues, como ya le dije, pues tal vez de la iglesia, algún ministerio también puede compartir con unas alabanzas. Bueno, y también algún amigo, compañeros del colegio, de la universidad, también si tiene alguna palabra puede pasar. Si alguien, si tiene, pues pase. Ya, bueno, vamos a cantar, sí, vamos a poner una pista. Ya, luego. A ver, canta tu victoria, mi hermano Leonardo. No te desmayes. Sí, mi hermana Hilda María Dulce. Siga adelante. No te desmayes. Vamos a decir. Aleluya. Y muchas gracias. Y nos saludamos también a la voz de Alto Ser. Jesús. TV Valente, Dios bendiga, buenas noches. Gloria a Dios. Sí, con gozo. Cantando victoria, hermano. Nunca desmayes en la lucha. Cantando victoria, hermana. Nunca desmayes en la lucha. Dígale. En las pruebas a nuestro Salvador tenemos. En la lucha, en las pruebas a nuestro Salvador tenemos. Sí. En las luchas, en las pruebas a nuestro Salvador tenemos. Y esto nos enseña que nosotros podamos crecer más en la vida espiritual. Sí. Cuando morimos nada llevamos, ni la ganancia ni riqueza. Y cuando morimos nada llevamos, ni la ganancia ni riqueza. Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona. Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona. Dice gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Sí, así Jesús. es. Una vez más, decimos fuerte. Cantando victoria. Aunque vengan muchas cosas en la vida, siempre cantaremos. En las pruebas, en la lucha.
cantando victoria, victoria, hermana. Nunca desmayes en la lucha. Canta tu victoria, hermana. Nunca desmayes en la lucha. En las luchas, en las pruebas, a nuestro Salvador tenemos. En la lucha de pruebas, a nuestro Salvador tenemos. aleluya. Las hermanitas del Joana. La Adelante. voz del Alcozar y Z1, Dios bendiga, cantamos. Gloria a Jesús. Junto a la familia, bien, bien. Aleluya. Desde Cantón Durán para el mundo entero. Y decimos: cuando Morimos nada amamos, ni la ganancia ni riqueza. Y cuando morimos nada llevamos, ni la ganancia ni riqueza. Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona. Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona. cantamos, decimos: perseveremos, hermano, Hasta el fin, hasta el fin. Y la venida del Señor cerca está, cerca está. Perseveremos, hermanos, hasta el fin, hasta el fin. Y la venida del Señor cerca está, cerca está. decimos: Hermano mío, nunca desmayes. Anda contra ti. Y mejor procure seguir al Señor. El Señor Jesús está contigo. El Señor Jesús está contigo. No te desmayes, Leonardito. Aunque la gente te dice cuántas cosas, tenemos a Cristo en nuestra vida. El Señor ya viene. Gloria a Su iglesia, por ende, perseveremos Gracias. y ser fiel siempre. Y cantamos: Aleluya. Señor ya viene. Muchas gracias. Sí, perseveraremos siempre hasta el final, hasta el final. Amén. Así es que vamos a dar el paso a la... A ver, ¿alguien por acá? ¿Sí? Por favor, si la palabra puede decir cómo era la señorita Joana Cava. ¿Sí? Gloria a Jesús. Aleluya. Buenas noches. Dios bendiga. Hola, buenas noches. Bueno, nos presentamos. Nosotros somos compañeros y amigos de Universidad de Marjorie. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder compartir con ella todo el periodo académico. Y bueno, nosotros estamos aquí. Incluso celebramos hace un mes nuestra ceremonia de graduación junto a ella. Creo que no hay palabras para poder expresar todo lo que en este momento sentimos. Están aquí, han podido compartir con ella de alguna u otra forma, al igual que nosotros. Hace una semana o menos de una semana, nosotros nos pudimos reunir todos a poder compartir y hablar de la vida, porque ella tenía un camino maravilloso por delante. Yo sé que a veces cuando fallece una persona, uno dice que es el ser humano más bueno del mundo. Pero Marjorie en serio era una muy buena persona. Era una persona que nos enseñaba a nosotros que somos mayores que ella y que tenemos quizás otro ritmo de vida, otras vidas. Con amor todo se puede dar. Ella era muy pacífica, muy centrada, muy atinada. Era una muy buena amiga. Y hoy por hoy estamos aquí nosotros para que ustedes, a la misma oportunidad que han tenido en poder compartir con ella,
la lleven con ese corazón lleno de alegría y con todas esas esperanzas. Le agradezco a la aquí por haber formado un gran ser humano, a la hermana por haber compartido con nosotros. Gracias a Marjorie pudimos conocerla, porque fue parte de nosotros. Quizás no conozca el dolor que sienten los padres o la hermana, pero el dolor que uno siente como amigo de poderla conocer y saber que de alguna u otra forma se arrebata la vida de alguien, es algo que tampoco no lo puedo expresar. Solo me queda decir que la vida es tan efímera y que de alguna u otra forma disfrutemos cada día como si fuera el último. Solo Dios conoce el propósito de cada uno de nosotros. Quizás estamos hoy, mañana ya no estamos. Pero lo que Marjorie hizo su legado, lo vamos a llevar todos. Nosotros como compañeros, como amigos, ustedes como familia, como conocidos, como amigos. Lo único que le pido es que Marjorie nunca muera en sus corazones. Es lo único que vamos a tener siempre. Y toda esa sonrisa y esa alegría que ella transmitía, esa inocencia, esa alegría y esas ganas, sean nuestro ejemplo para poder seguir su legado. Sin más que decirle, a pasar fuera del cielo. Buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad que la señorita Llore, la señorita Joana, señorita muy sonriente. Siempre yo pasaba por el frente del almacén que ella trabajaba. Ella me saludaba con sonrisas. Ella me saludaba. De verdad, ustedes como jóvenes, no sé cómo serán, entre jóvenes, entre amigos, compañeros, hermanos, no sé cómo son. Cuando escuchamos esa noticia, aún mi hijo salió lágrimas, porque él dice, era una señorita sonriente. El último día, el día sábado, ella me mandó la llave del carro de su jefe. Ella me mandó el carro. No puede ser, me dijo mi hijo. Entonces eso es, ¿qué es lo que estamos sembrando para el día de mañana? Jóvenes, sean buenos ejemplos, buenos para los demás. Si alguien más tiene palabra para poder compartir, allá, perdón, sí, ya. Familia, buenas noches. De parte de Familia de Dios, en la casa donde en estos últimos meses ha estado congregándose Ana, yo quiero hablar no como líder, sino como Joana. Todos los martes a las 9:30 de la noche estaba muy puntual conectándose a nuestra sede o a nuestra red en casa, como le llamamos nosotros, nuestra red online, en el lugar donde íbamos las personas que no podíamos acudir a una red presencial porque por las dificultades, la noche, la oscuridad, ¿no? Nunca dejó de conectarse, nunca dejó de asistir. Nunca dejó de estar. Cuando no podía, Pili, no puedo porque me pasó algo, o con lo del problema de la luz.
En este lugar podemos conocer a una persona que ama a Jesús con todo su corazón, a una persona que con su sonrisa llegaba a todos lados, que mirando desde lejos decía las cosas importantes. Yo aquí parada también sufrí una pérdida hace 2 meses. Se fue el amor de mi vida, mi abuelo. Y recuerdo tanto como ella miraba hacia mí mientras yo estaba quebrantada en el suelo. Y con su mirada de amor, lo único que pude hacer es mirarlas porque estaban las dos. Y me miraban como que, ¿qué hacemos? La miramos. Yo solo sentí que su mirada decía, te amo. Voy a estar contigo siempre. Somos amigas, somos hermanas. Porque Jesús mandó a eso, a ser discípulos, amigos, a estar conectados. En vida se hace todo. En vida abracen, en vida bailen, canten, sonrían, griten, lloren. En vida terrenal, porque nosotros ya sabemos lo que tenemos mientras que caminamos para Jesús, ¿verdad? Cuando caminamos para Él, sabemos lo que tenemos y ya sabemos dónde está. Por eso el alivio en mi corazón. Yo siempre les decía, ustedes están caminando para el reino. Y ella ya caminó, ya llegó. Tal vez no vamos a entrar nunca, tal vez humanamente no era el tiempo, tal vez humanamente no era la forma, pero espiritualmente, mandato de papá, él sabía cómo se tenían que hacer las cosas. Y él sabía que ella ya venía con él de la mano y ya se fue con él. Así que yo quiero honrar a la familia de ella, quiero honrar a todos ustedes. Yo estoy muy feliz de verlos acá, porque el que ustedes hayan tomado el tiempo de venir acá a estar en la última morada terrenal, a una hermana, una amiga, una prima, es porque en su corazón quedó impactado algo que ella o sus padres hicieron. Y eso es glorioso. En el nombre de familia de Dios estamos consternados, felices. Ella esté en el reino, ella está en el reino de Dios, está gozándosela, bailando, cantando, glorificando al Padre, porque es lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, lo que cada uno de ustedes quiere. Porque si venimos solo a la iglesia a cantar, a alabar a Dios aquí y no estamos con un propósito claro de cuál es, que es el reino, no estamos haciendo las cosas bien. Así que yo lo único que puedo recordar es su sonrisa y quedar en mí siempre. El Pili, ya voy, no, ya no. Era una niña feliz. Era feliz porque fue criada por padres ejemplares. Eso se nota. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y pues la honra para Papá del Cielo. Si alguien más tiene alguna palabra, pues bien puede pasar. Maije charingichicho y mata nishuningichicho, que es señorita Joana Manta, Nito Conguich, Tiancho, Mana Tiesvica, su cantitón cantazo, a ver, Alvarito, ¿sí? Si viene, venga, mi hermano, venga. Ahí estamos. Gracias por dar esas palabras, recalcar quién era la señorita yo. Mi hermano. El Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí. Y quisiera expresar unas palabras para mi hermana Joana y al mismo tiempo llamarle a los líderes jóvenes. Si se encuentra aquí la hermana Melissa, hermana Diana, hermana Lady, hermana Ruth, hermano Hugo, y incluso
incluso maestra de, bueno, los líderes, por favor, para que podamos pasar. Michelle, Luis, sí, por favor. A lo largo del tiempo conocemos la familia Cava, las hijas, en este caso a Joana, la hermana. Entendemos que la situación que vivimos ahora es la vida que tenemos, una neblina, un abrir y cerrar ojo, no estamos un momento a otro. Sabemos que todo esto nos enseña una lección para poder valorar la vida que tenemos, la vida que Dios nos permite tener. Es el momento de cada uno de nosotros unirnos, amarnos, cuidar, orar unos a otros, aceptarnos tal vez ciertas indiferencias que existen tal vez entre compañeros o familia, que la vida es muy corta. Nuestro retorno, nuestro viaje está a la vuelta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos de viaje aquí. Padre Dios nos creó con un propósito para servir aquí. Del momento en que nacemos, y muy pronto Dios nos llevará a su reino, a su lugar a donde nosotros debemos estar, a nuestra ciudadanía. Para ello estamos de paso aquí. Podemos nosotros agradarle a Él, amarlo, servirlo, sobre todo siempre ser agradecido con Dios. Hoy es la hermana, mañana puede ser alguien de nosotros. Siempre ser agradecido, tener esa gratitud con Dios por un día, una hora, un minuto más de oportunidad que Dios nos ha permitido tenerlo. Y como no, que la vida que tenemos realmente es muy corta que si suponemos la vida de alguien que se acaba en 80 años, el 100%, el 50% del 80 años, en 40 años tiene el 50% de vida, ¿verdad? Entonces no tenemos un espacio límite hasta cuándo estar, pero sabemos que nuestra esperanza, nuestro Padre, cuando Él tiene planificado, en la vida de cada uno de nosotros está contado en su agenda exactamente, y todo es bajo el propósito de Dios. Y para la familia Cavaduche, fuerzas y ánimos, alientos en la fe en el Señor, toda la familia. Sé que son momentos que debemos nosotros enfrentar o pasar momentos, y con esa valentía continuemos sirviendo lo mejor a Dios y a nuestro prójimo, y como no, haciéndolo con nuestra voluntad y amor de los demás. Vamos a dirigir unas palabras con mis hermanos, hermano Henry. Bueno, me gustaría que pasaran, compartir este momento con los jóvenes de la iglesia, que todos nosotros hemos sido amigos, con dominical con Joana, me acuerdo yo, compañero de escuela, claro que estaba en un aula más arriba, pero eran compañeros con mi hermana, y han sido tantos años. Y quisiera que todos los jóvenes que están aquí en Manantial de Vida, a mi grupo también, por favor pasen. Queremos cantar una canción también que pueda bendecir la vida de ellos. Así que les invito a todos los jóvenes de Manantial de Vida que pertenecen a embajadores del Rey, que pasen por favor a este lugar. Mientras ellos pasan, quisiera poder darle la palabra a la que fue la líder de ella, nuestra hermana Diana Valdés, que pueda hablar algo en memoria de nuestra hermana Marjorie. Amén, gloria a Dios, buenas noches, Iglesia Manantial de Vida, buenas noches queridos hermanos.
ahí, como ustedes están viendo, todos los que están pasando son los hermanos, amigos, compañeros de Marjorie. Marjorie desde muy temprana edad estaba aquí con nosotros en la iglesia compartiendo, y creo que todos los que la conocemos aprendimos algo valioso de ella. Era justamente la perseverancia. Yo admiraba personalmente a Marjorie porque donde ella vive es un lugar súper lejos, muy peligroso, siempre lo ha sido, mucho más, pero aún a pesar de eso, ella estaba aquí, ella y su hermana, las dos. Yo siempre me sorprendía cómo hacen ellas para regresar. Nadie las venía a ver, ellas venían y se iban. Nunca dejaron de asistir hasta el tiempo que estuvo acá. Eran fieles, estaban puntuales en lo que hacían. Tuve la oportunidad de ser su maestra desde que ella tuvo como 15 años. Empezamos la nueva vida en Cristo. Yo junto con muchos jóvenes que están acá, y ayer que nos enteramos de eso, vimos una fotografía que tenemos cuando nos tomamos la foto que nos tomamos de hace años. Estaba con nosotros. Es duro, de verdad, es como, y creo que para todos es algo todavía imposible de creer, pero está sucediendo, ya está pasando. Y creo que lo que nos mantiene firmes a mí y a todos es saber que Dios nos ha prometido que ella está durmiendo y que un día nos vamos a volver a encontrar, y que un día vamos a volver a abrazarnos, y que un día ella va a darnos con esa misma sonrisa, con esa misma alegría que tenía. Gracias, hermanos. Amén. En esta noche vamos a cantar una hermosa canción para nuestra hermana, la familia. Le pido por favor que nos acompañe. Hermano, para mí todos los momentos que contigo viví, no tiene precio, vale tanto, 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 que jamás olvidar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré como Jesús. Es que te amo.
es tan difícil decirte adiós. Pues siempre has marcado mi corazón. Esta amistad que siempre soñé. Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios. Quiero que sepas cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús lo hizo conmigo. Amigo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré. Estaré contigo. Gloria a Dios. Le invito a los jóvenes, por favor, pasar por ese lado y estrecharle la mano a Marjorie. Dale un fuerte abrazo, un fuerte apretón de manos a su familia y de esa manera darle un poco de ánimo. Pueden pasar, por favor. Ayuda. Que esté muerto, vivirá. Espíritu de Dios, llena este lugar de tu este lugar, enciende como fuego. Espíritu, enciende como fuego.
Espíritu, enciende con fuego. Hola, sí. Muchísimas gracias. Esa nueva generación así de esa manera reconoce a una buena amiga, buen compañeros, como hermanos, hermanas. Así que le pedimos a toda la juventud, siempre viva en la unidad, en la armonía, como no. Les pedimos a los amigos quienes están visitando, acompañando de la universidad, por favor, espere un momentito, ya mismo terminamos. Y también a todas las familias quienes están, no se vayan todavía, ya mismo terminamos. Vamos a terminar con una oración. Con una oración con nuestro hermano presidente de la misión Manantial de Vida, nuestro hermano Jorgito, para que ya vamos a orar por la comida. Queridos hermanos, que el Señor le bendiga, muy buenas noches. Y agradecer también a cada uno de ustedes por haber acompañado a nuestro hermano Leonardo y su amada esposa en este dolor tan grande, este dolor que nadie puede entender, solamente el papá. Como hermanos podemos lamentar, podemos sentir, pero nadie lo va a comprender el dolor de ellos. Es el amor de una pareja, la herencia de Jehová. Ahora que ya se aparta de este mundo, de esta tierra, entonces, pero dice la palabra de Dios, que creemos y confiamos, seremos salvos. Voy a leer unos textos antes de acabar la oración, antes de acabar este programa. Dice en Job 7, 9 y 10. Como la nube se desvanece, desciende al sepulcro, ya no subirá, no volverá más a su casa, ni a su lugar lo verá más.
Entonces, nuestra vida es como la nube, como la neblina. Ahora estamos aquí, no podemos estar. Solo sabemos el día que nacimos, pero no sabemos en qué fecha o en qué día podemos apartar de este mundo. Nuestra vida aquí es solamente un pasajero. Nuestra vida eterna es en el cielo. Pero Dios promete, Dios dice a cada uno de nosotros, a los que creemos en Él, a los que tenemos fe, dice en su palabra, Juan 11, 25 y 26, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. ¿Cuánto lo creemos, esa promesa de Dios Todopoderoso? Entonces, nuestra hermana Joana está en un sueño profundo. Y cuando nosotros quedamos dormidos en nuestro sueño profundo, no sentimos nada. Pero cuando despertamos al amanecer, deberíamos dar gracias a Dios por habernos despertado, por habernos dado la otra oportunidad de estar con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros miembros, y aprovechando la vida. Queridos hermanas y hermanos jóvenes, busquemos al Señor mientras tengamos la vida, mientras tengamos la oportunidad. Haya sido lo que haya sido, la señorita Joana Cava, se terminó todo. Terminó su carrera, terminó sus sueños, sus planes y proyectos. Pero Dios dice, Dios mismo, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que mueren, los que morirán creyendo en nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser resucitados. En abrir y cerrar de ojo, vamos a levantar de la tumba. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe, queridos. Les animo a seguir en las cosas del Señor. A veces en la vida cualquier cosa puede suceder. No es fácil seguir el camino de Dios, porque el enemigo es poderoso. Él también tiene poder y cualquier cosa nos puede hacer en nuestras vidas. Pero tenemos a un Dios más fuerte y poderoso, el que levantó a los muertos, el que levantó a los ciegos, el que hizo caminar a los cojos. El mismo Dios de aquel tiempo cuando Él estaba en esta tierra, y el mismo Dios tenemos en actual y para siempre. Entonces sigamos adelante, mis hermanos, y ahora vamos a orar por culminar este programa y también por los alimentos que nuestros hermanos van a repartir. Amén. Levantemos, pongamos de pie para agradecer a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, especialmente por la vida. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Hasta qué tiempo, hasta qué día, hasta qué fecha tú vas a regalar la vida. Padre, tus planes son perfectos. Señor, el día lunes tuvimos aquí quien fue en vida, nuestra hermana Dolores. Y ahora nos toca tener aquí a nuestra señorita Joana. Señor, únicamente tú conoces el futuro. Nosotros solo sabemos el pasado y el presente. Señor amado, pedimos que des paciencia, paz en los corazones del papá y la mamá, de su hermana, de su hermano. Señor, es un dolor tan grande cuando uno pierde a un ser querido que nadie lo puede entender. Que nos des esa paz en los corazones de sus padres, Señor. Y gracias por este programa, gracias por la predicación del pastor que nos enseña, nos advierte. Señor, depende de cada quien de nosotros. Deberíamos guardar esos consejos, esas palabras sabias, guardar en nuestros corazones y vivir poniendo en práctica, Dios, mientras tengamos vida con nuestros familiares, con nuestra esposa, con nuestros hijos,
con miembros de la iglesia, Señor amado. Padre, pero muchas veces no queremos hacer. Dios, y queremos agradecerte para recibir el pan de cada día. Los hermanos donde tienen el amor de compartir con todos nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por el amor, y recibimos de tus benitas manos el pan de cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bien, puede. Nadie puede mover de sus asientos, por favor, mantenga en sus asientos. Así que le vamos a pedir a las personas, señoritas o caballeros, quienes quieran dar algunas palabras, recalcar de la señorita Joana, pueden pasar. Así que pasen, venga. Y luego ya mismo van a pasar por la pantalla algún video, algún de la vida de nuestra hermana en quien vida fue señorita Marjorie Joana Cava. Muy buenas noches, les bendiga. Vamos a presentar lo que es un video de nosotros 5. Como todo el mundo, como todo el mundo, o sea, no sé si todo el mundo, pero casi la mayoría de las personas que conocían a Joana, nosotros de 5 personas, de 5 amigos. Entonces hoy lamentablemente Joana no está con nosotros, ahorita está en la presencia de Dios. Sabemos que ella está en un lugar en la cual no más en tantas cosas que está pasando en este mundo. Y bueno, en lo personal, como dicen, cada uno cuando va a algún lugar hace amigos, tal vez conoce a alguien especial, pero en mi caso, cuando yo ingresé a trabajar, yo me gané lo que era una amiga, que fue Joana. Entonces, yo creo que estamos aquí nosotros 4 y les queremos presentar este video en memoria a Joana. Gracias. Celebro, lo sigo amando.
Qué maravilloso esos recuerdos que se quedan para todos los jóvenes y para todos los que hemos conocido. Esos retratos, esas imágenes, uno de nosotros. En honor a la hermana Joana, ha sido presentada este video. Muchísimas gracias. Y le pedimos a toda la juventud, dejen buenos recuerdos. Que sean ya adultos, cuando ustedes ya sean a nuestra edad, va a haber recuerdos grandes que no se podrán olvidar. Esas anécdotas que han tenido, que han pasado. Tenga las mejores anécdotas con sus compañeros, con sus amigos, con sus hermanos. Quizás nosotros, de mi parte, yo como una persona ya de tercera edad, tenemos muchos años de vida que ya hemos, pero ustedes recién están enfloreciendo sus vidas. La iglesia, con todo esto, vamos a levantar más. Vamos a crecer más en nuestra vida espiritual. Gracias, Leonardito. Gracias, mi hermana Hilda, por esos mejores consejos, mejor educación, los principios y los valores que has dado a sus hijos. Quizás para dar los buenos valores y buenos principios, aunque no tenga muchas cosas materiales, pero educar a nuestros hijos, educar a nuestras familias, está en de nosotros como padres, como madre, como hermanos, y dar buenos testimonios, buenos ejemplos. Y muchas gracias también a quienes están viendo a través de La Voz de Manantial y Manantial TV. Gracias. Usted como amigo, como joven, como compañero, también fue para nuestra hermana, para nuestra señora, en quien vida fue Marjorie Joana Cava. Así es que siga orando por aquella familia, por su papá, por su mamá y por los hermanos quienes quedan. Joana Cava ya no está. Y los recuerdos sigue, continúa en la iglesia, en la familia, en los vecinos, en los compañeros de la escuela, del colegio y de la universidad. Esos recuerdos quedan permanente allí. Muchísimas gracias y bien provecho por estas bendiciones que está compartiendo nuestro hermano Leonardo Cava.
Jesús. Y muchas gracias, Z1. Y como nos saludamos también a la voz del Alcocer. Y como nos saludos también de Valente. Diga buenas noches. Gloria a Dios. Cuchi. Vamos, cantamos fuerte. Cantando victoria, hermanos. Nunca desmayes en las luchas. Y cantando victoria. Y nunca desmayes en las luchas. En las luchas y en las pruebas. A nuestro Salvador tenemos. En las luchas y en las pruebas. A nuestro Salvador tenemos. Hoy cantamos a ese Dios. Gracias por amarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por este gran amor. Aleluya. Cantamos. Y decimos. Cuando morimos nada. Y no se olvide, para el día de mañana también tenemos el programa. Así es que venga preparando para el día de mañana. Tal vez tengas un especial, tengas algunas palabras. Seguiremos con este programa. Tiempo que estamos pasando. Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya, cantamos. Jesús, una vez más decimos fuerte. Cantando victorias. Aunque vengan muchas cosas en la vida, siempre cantaremos, predicaremos y cantamos. Y cantando victoria, hermanos. Nunca desmayes en luchas. Y cantando victoria, hermanos. Nunca desmayes en las luchas. En las luchas y en las pruebas. A nuestro Salvador tenemos. En las luchas y en las pruebas. Salvador tenemos. Aleluya. Achapagui, TV Valente y la voz del Alcocer. Y Z1, Dios bendiga, cantamos. Junto a la familia, viviendo el Espíritu Santo. Desde Cantón Durán para el mundo entero. Y decimos. Cuando morimos nada llevamos. Ni las ganancias ni riquezas. Y cuando morimos nada llevamos. Ni las ganancias ni riquezas. Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona. Allá en el cielo ya tenemos una ganancia y corona. Cantamos y decimos, perseveremos, hermano, hasta el fin, hasta el fin. Y también les pedimos si algún hermano o hermanas no pudo acercar, donde nuestro hermano Leonardito, nuestra hermana Hilda, pues puede acercar, puede dar un abracito, un apretón de mano, pues, animarles que siga adelante con la ayuda del Señor. Pueden acercar, pasen nomás mis hermanos con confianza. El Señor Jesús está contigo. Usted es conocido amigo para Leonardo, para nuestra hermana Hilda. Sea conocido o no conocido, también venga y acerque con confianza. Y cantamos. El Señor ya viene, el Señor ya viene a llevarse. Gracias a nuestro hermano, familia Pomaquero, está acompañando. Gracias por estar aquí, visitando. Hermano mío, nunca desmayes cuando la gente hable contra Y de la iglesia
de Araram. Y mejor procure mirar al cielo. El Señor Jesús está contigo. El No Señor sé si está en la está iglesia contigo. Refugio de Dios. Cantamos. Tal vez el día de Prueba mañana tu amor, que me estarán diste, oh acompañando Señor. también ellos. Prueba de tu amor que me diste, oh Señor. Y toma tú mis manos, caminar contigo quiero, oh Señor. Y toma tú mis manos, caminar contigo quiero, oh Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Dice Dios que siempre nos ayuda a levantar, que siempre nos lleva, vaya donde vaya. Siempre cantamos los chibolacenses. Dice Dios. Y decimos ante uno esa voz: Señor, me falta la fe. ¿A quién debo pedir? Señor, me falta la fe. ¿A quién debo pedir? Y Les pedimos a algún hermano, dueño del vehículo, por favor. Creo que dijo SZ, ¿no? Favor de sacar, que ahí el vecino quiere entrar, ¿sí? No sé de nuestro hermano Freddy o de Efraín. Ya se va Efraín. Y cantamos con gozo. Y cantamos. Sáqueme a predicar. Por los campos quiero ir. Y sáqueme a predicar. Por los campos quiero ir. Y toma tú mis manos. Caminar contigo quiero, Señor. Y toma tú mis manos. Caminar contigo quiero, Señor. Cantamos. Allí su película. Cantas pa mañas pa. Jesucristo samuna. Jami patamu. Allí su película. Cantas pa mañas pa. Y Jesús samuna. Jami patamu. Ni Jimmy. Dios paksimitariku. Y canta tuya nining mari. Dios paksimitariku. Y canta tuya nining mari. Y paipachuri kachashkan. Nyu kancing mantap wanyusu. Y paipachuri takachashkan. Inyo kachimanta wanyo Sugaitanimchim y cuyas kawaki Amaichu Señor Jesús ka Nyami samu Y canta kusuchi Maya kusuchi Señor. Nos unimos en ese dolor. Kuya hiyaito siya. Yung kanchikta sa kisi. Kaya Dios pusakmi. Kaya unik kay kamal. Ya no iniciaremos segundo programa con nuestro hermano Segundo Linda. Ustedes mismos ya saben. Jesús hasta pronto. Con nuestro hermano Segundo Linda estaremos iniciando un nuevo programa, segundo programa. Ejemplar, amigo, consejero. Yo ya ni mi wakona. Uyak, ya itu sa itu sa nyuka sakit. Ya Dios sakit. Ya itu sa kagisakan. Sa kapit kunanga shanga kapit wasiu wa shamu sudiga kaitani wa kuna mai pipuri yu ya
casa. Mansamos papis, kangwan tu panasida, hachka sa kimikangam, sa kausana, ya Dios, kambahuya, iwang punsan tapusangi. Ya Dios, a pimingarizo mo aguna. Mi padre, mi madre dejaré. Con todo Jehová me recogerán y soca y todo. Maita, puricos papis, yuyaris pawaka, pani pagmansayin, wauki pagmansayan, yaitu sa kang sinaka. Manahuyang kunag may muris pa may biya ito kansinak ko yung nagkamarapin chika yung kanching namin sa kirinchik ni sumuha ko na punta ay chita ka magpurito ringmi ka magpresensya kayo pero kapag konas ka rimas ka kausa kong kasami ay ito kay taniso Diyos ta kaunata yat sa siwas kanggi asi kausang giwawang nyutan ta Diyos po sa familia wag suksina kuya nagkusgaw sangin sa imikarga pa'y bahultimo consejos pa'y bahultimo palabras pastores consejero amigo hermano Taitanison maita puricus papis yuyaris pawakasam wasim mansamus papis kawan tupanasinan anskal sa kimikagam angisagaw sana ya Dios kambahuyaiwan yung katapusangin kay tutaning chihmiwag ko na hasta pronto pastor kuya kaito kuya yaito sa yaito sa nyo nasakit Dios po sakit yaito sa kansisakan imasinakaw sa último daniso kasunatay at sa chispa sa Kirkangi iglesia me sa Kirkangi Dios pagobra me sa Muchísimas gracias los hermanos de la iglesia de Paraíso también, gracias, aquí están, gracias por estar solidarizando y acompañando en el momento de dolor de nuestro hermano Leonardo Cava y su esposita Hilda Duche. Así que nuestro hermano Rodrigo como líder de hoy esta noche estará acompañando pues con todos los jóvenes, algunos dinámicos puede tener, así es que prepare nuestro hermano Rodrigo Valdés, ahí está el hermano Aurelio también ya está conversando que va a preparar, ¿sí? Ella sabe qué tiene que hacer. Kachipata kantasong kangkunawan ko ng kachipata kay tanis dugi ko na kuna pun kami kay masamur kansi kusikus kami tu pansi kuna pun kami kay
mas amor canti, kusikus pamitu pas canti. Taita Dios canta pues aguas camari, kusikus pamidius pagmadis canti. Taita Dios canta pues aguas camari, kusikus pamidius pagmadis canti. Muchísimas gracias a todos los amigos, maestros, compañeros de la universidad. De nuestra quien vida fue Joana Cabas. Gracias por estar aquí acompañando. Sí, mañana tenemos programa. También va a haber programa, dice, gracias. Y el traslado será el día viernes. Sí, ahí están comunicando. Bueno, la hora todavía no. Pero el día, sí, el día viernes. Mañana estarán comunicando más. Claro. Karingi mi aitu, wakai wakai mi kai bisa kirinci. Kurang karingi mi aitu, wakai wakai mi kai bisa kirinci. Kabawa wakai mas kangami, kabawa ni kakata suyang gami. Kabawa wakai kata mas kangami, kabawa ni kakata suyang gami. May bigangi ching pastor. China oveja con a ver, pasa con tindre mascanga con ascaga, vamos a matar sa kiringiti niscanga, se consejos no va kichipangi o kiko, con a kiringi mi pastor, yo canchilla me saquirichi griso, que wakaida la kida. Karingi mi chicha, wakai wakai sakirinchi. Kuna karingi mi aitu, wakai wakai mi kai mi sakirinchi. Kakanta mas kami, kabagwar mi kakanta suyagami. Kabagwawas kakanta mas kagami, kabagwar mi kakanta suyagami. Huyaris pagkantangi mo kiko. Jesucristo canto kui magnish kami, kawabat sabi mi wiye kausas. Jesucristo canto kui magnish kami, kawabat sabi mi wiye kausas. Se manda tu kui pai bajo wakuna, causa tus para Dios makutsuyas. Se manda tu kui kay tau yakuna, causa tus para Dios makutsuyas. Causa tus para Gaspari Dios makutsuyaso, aditiriso su punza, Dios pagyaw pa maringapag. Kunang karingi mi ahito, wakay wakay mi kay misakirin. Kunang karingi mi ahito, wakay wakay mi kay misakirin. Kapag surika katamas kang gabi, kamawa waka katasuyang gabi. Kapag surika katamas kagabi, kapag surika katasuyang gabi. Nuestro Dios, pastor, estamos seguros que muy pronto nos veremos en el cielo. Que muy pronto nos gozaremos con nuestro amado Padre y las bodas del Cordero. Familia Totasi kay Tanisha Kikimba yes kawawa mari kuyagi ay tusa Tupisungguan ay wang kaibigan na kunsi Kikimba ko yes kawawa mari kuyagi ay tusa Tupisungguan
kumbiwan tuki ay wag kay bikunsi kiki kumbiwan kausay kuspa hindi lunata rikunsi was kaki kiki tawag kiki kumbiwan kuya kay tusa kausay ta kuspa hindi lunata rikunsi was kaki saya itu llamada nunca más acá Calmi sa kiringi asina kiringi iglesia pa como cabeza y uyari que tuta palabras consejos sabios consejos de un padre agora que bicho gagichi que tenés agora manta kuya yai tu mana kung gaspasa chispa sakir gangi yai tu tasari kura may bigangichi yuyari kay tunda uchisa manta kuya yai tu mana kung gaspasa sta servina pay dagasona ya chachiwar gangi uchisa manta kuya yai mana kung gaspasa Dios servina paita kasuna ya chachi warkangi kaya itu kiki zaka zaki zami kachi pita kunaga pita grimaga zaki tu kupika tu kiki zaki zami kachi pita kunaga pita grimaga tu kupipis yuyari wong kuya itu taris paga yuyari mami tu taris paga Mami tata uksari ni pagi Uchi jamanta huyagi itu mana spasa Yusta servina paita kasuna ya santi wargangi Uchi jamanta huyagi itu mana kunga spasa Yusta paita kasuna ya santi wargangi Kiki zaka zaki zami kachi Pita kunaga pita grima Kiza mi kachi pita kunanga pita limanga yari sukuna babiga tukuna kaitani uchiza kaspamana yatsaiwang nakasukashani kunanga nyuka wakashkatami yuyani aitu uchiza kaspamana yatsaiwang nakasukashkani kunanga wakashkatami yuyani mami kiki aitu kausas parang kamataga kuya kargangi kuna kargangi kuya aitu sa kiki aitu kausas parang kamataga saibi kusika saibi dagmi kargangi May kausa gusto mandas ka kunas ka Pagin ito kay tunda Sa iri May kamala niya kay bitsos tawag Uchi jamanta kuyang ito Malagong kaspala Yusta kasuna Pagka servina Yan sa jamas Uchi jamanta kuyang ito Malagong kaspasa Yusta kasuna Pagka servina Yan sa jamas Kaya itu kiki zaka zaki zami kanchi pita kunaga pita rimaga zaki kaya itu kiki zaka zaki zami kanchi pita kunaga pita rimaga zaki tukupi Wagona yuyariso Sakiri familia totasi Último dicho, yo caí que quizás casa quizá mi canchi, pita grimaga y tu cupipis. Yo caí que quizás casa mi canchi, pita kunaga pita grimaga aquí. Solamente deseamos que fortalezcas en el Señor. Recuerde siempre que tu padre y tu madre te recogerán, Jehová te recogerá en sus brazos y te dará fuerza.
Producciones Totasi. Cantas. Nixon say tu kui kafi si tu kui rikus kawan ganison kay tuta. Yuyarison si Cristo. Buaño yamara jap. Masakona yuyarison ninchi. Así ninchi cachipata. Nos ponemos de pie, por favor. Cantamos para que canto. Gloria a Dios, Maquicoraba, por favor. Maquicoraba, familia, así. Yo yarizo. Jesucristo. Y allá van allí chingapa. Yo canchi vida. Yo canchi familia. Allí chirizo, chuponta, ni capa, y ahí no va. Sunche Cricona, Jesucristo Sangami. Yari Sunche Cricona, Jesucristo Sangami. Foi o pipi da monta, Cricona Cabusa. Foi o pipi da monta, Cricona Cabusa. Agora me dice, quem tá amigo que me escucha, busca así chirisunchi, cuando llamara capi, busca así chirisunchi, cuando llamara capi, Jesucristo casuaco, y allá van así chica, Jesucristo casuaco, y allá van así chica, causa custari, allí chirizo, Jesucristo soy con mi canto canta. Gloria a Dios. Que leche te yorizo. Tu pilayas aquí una la México consi. Las pachos si tu cuita le gusta que yo ya digo Kiko. Las pachos soy cristiani. Soy cristiani, oh cristiani, junta miraris, es que fui a chingaris, junta miraris, es que fui a iscar. Yo ya hice un cachito, yo ya digo Kiko, un casi chiris. Guaño y amar a capi, casi chirisote, guaño y amar a capi, Jesucristo soy algo, y hay aguagas y chica, Jesucristo soy algo, y hay aguagas y chica, ay, guiaito, jalga suya con Gibi. Manapita, rechazaguito. Santo Dios. Iriche que toda cachipata. Kaitan y su familia Totasi. Mami con Ichu Okona, Nisu Kaitan. Jesús Pusawai. Kuinyambi Pusawai, Kuya Pusawai, Kuinyambi Pusawai, kapag magipimari, nuka causa imingani, kapag magipimari, nuka causa imingani. Familia Totasi, may pagmagimaris, pagkatiso. Pusang agama kay Pachachapimi Shakita Paso kay Pachachapimi Wakaso pero su puncha si Milinga
por la petición de nuestro hermano Rodrigo Valdés. Todos los jóvenes, a ver dónde está nuestro hermano Guacho, Armando Valdés, nuestro hermano Aurelio, ahí está nuestro hermano Juan Cungacha también, y ahí ya ellos ya están planeando, como ya están preparando para hacer un juegos, ellos saben ya, así que algún juego dinámica en esta noche. Gloria a Dios. Sáquense ahí. Canten con gozo, con palmas. Soma já está manzinha e o gigante usando mais uma fita. Kabatsuma taman jina yu yai mikan. Kabatsuma taman jina yu yai mikan. Ponsanta busawai kuyakis pitikes. Ponsanta busawai kuyakis pitikes. Sai ka Jesus Kabama Yuka sai ka Jesus Kabama Sai mata ko siguri Kuwi yuka suku Sai mata ko siguri Kuwi yuka kasai bi Usaway ito Usaway sa Senyor. Sakiwangi misai sapi sakiwangi kang man